Vale, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luigi63. Estamos aquí de vuelta con la cuarta tier list en esta ocasión, que eso no lo dije en el anterior vídeo, pero la cuarta tier list del canal. Hemos pasado por planetas, por clases de Team Fortress 2, roles de Among Us, barrios de Alcalá. Me acabo de dar cuenta entonces que este es el quinto vídeo, entonces el anterior era el cuarto. Lo siento mazo, ¿vale? Pero bueno, que sí, que quinta reseña, bueno, reseña, joder, mierda, me estoy rayando, corta, chavales, cortad este vídeo. Bueno, pero sí, que suscribíos al canal, chicos, por favor, suscribíos, me haréis un grandísimo favor, dadle like y espero que os guste esta tier list sobre los libros de Tolkien. Ahora sí, por fin digo el título del vídeo, ¿vale? De los libros que me he leído de Tolkien. No me he leído tantos, ¿vale? Esta tier list está petada de cosas y yo lo único que he añadido es este libro, que no estaba. Pero los que me he leído como tal son todos estos. Hasta aquí. Bueno, en verdad este lo estoy aún leyendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Pero los demás sí que me los he leído. También obviamente he visto las pelis y las del Hobbit y todos estos los voy a poner en la lista por lo que he oído de ellos, pero no toméis ahí en cuenta mi opinión muy bien. Pero bueno, como podéis apreciar, soy un fan del Señor de los Anillos. Desde que vi las pelis hace como 2 años, me gusta mucho, me he leído todos estos libros de Tolkien, del Legendarium, digamos. Suena como un experto, ¿sabes? Pero tampoco es como que sepa tanto, porque es que está muy guay, me gustan mucho estos libros y creo que este es como el único contenido que va a haber en todo el canal sobre un libro y no un videojuego o algo. Pero bueno, que espero que os guste la tier list y vamos a comenzar. Bueno, pues en primer lugar he puesto El Hobbit, no porque sea el primer libro que me haya leído, sino porque es El Hobbit, el primer libro, digamos, publicado por Tolkien de la Tierra Media en 1936. El Hobbit me gusta mucho, pero tampoco lo pondría muy alto porque lo que pasa con el Hobbit es que a mí me gustan mucho los libros que son más épicos, digamos, que tienen una, como, ¿cómo diría esto? Que tienen un tono más elevado. Ya es la palabra que he dicho, épica, viene siendo a ser, como que hay más, yo que sé, hay más cosas en juego, hay más riesgo, es más seria. Es más, a ver, que tampoco es como que Señor de los Anillos digas, hostia, mega, no sé qué, pero es que el Hobbit es más como un cuento infantil. O sea, la trama está muy guay, me gusta mucho lo de la misión esta de la compañía de enanos y Bilbo Bolsón para reclamar de vuelta la montaña solitaria de Smaug, pero yo qué sé, tampoco es muy complejo el libro, pero es muy bonito. Me gustó mucho leerlo. Gracias, Miguel, otra vez, segunda mención en estos vídeos, tío, por prestármelo, pero bueno, ahora ya lo tengo yo. Así que eventualmente me lo volveré a leer, porque en ese sentido es muy bueno, porque como es solo un libro y además es bastante cortito, se puede releer. Bueno, que el Hobbit está muy guay, las pelis no tanto, pero bueno, que el libro está muy bien y lo pongo en B tier. Vale, el siguiente tenemos ya la trilogía del Señor de los Anillos, las obras maestras de Tolkien, digamos. Bueno, pues la primera de todas es The Fellowship of the Ring, que viene siendo a ser la Comunidad del Anillo. Y la Comunidad del Anillo está muy guay, me encanta la Comunidad del Anillo. Lo que pasa es que me gusta más la peli que el libro en este caso, porque la Comunidad del Anillo, yo que sé, es que toda esa parte del principio súper lenta, con un mega prólogo, contándote un montón de cosas que ahora que ya he leído tantísimo Tolkien, pues me encantan, ¿vale? Porque me encanta esta historia, me encanta, digamos, el lore y está muy guay, pero la primera vez que lo lees, porque encima este fue el primer libro que leí de Tolkien, se hace un poco pesado y dices, hostia, es que te están contando, tío, la historia sobre la hierba de la comarca para fumar pipa, tío. Pero bueno, aparte de eso, yo que sé, está muy guay, me gusta mucho la Comunidad del Anillo. Tiene momentos muy épicos, que yo diría que es casi como lo mejor de la trilogía, que es lo de las minas de Moria y el encuentro con el Balrog de Morgoth, pero más allá de eso, también digo lo de que es peor que la película por lo de Tom Bombadil, tío, que sí que se paran ahí a hacer esas cosas y tal, pero el resto de la peli está muy guay. Me gusta mucho el hecho de que en esta peli sea mucho más, digamos, fantasiosa que las otras, que aquí se centran mucho más en los hombres. Aquí van por Rivendell con los elfos, van a los Lorien, recorren muchas zonas, está todo guay. La música que estáis escuchando ahora mismo, obviamente, es de la película La Comunidad del Anillo. Pero que La Comunidad del Anillo, el libro está muy guay, me gusta mucho personalmente, así que lo voy a poner en la A. No en la S, pero en lo más alto de la A va a estar prácticamente. Vale, ahora lo siguiente va a ser Las Dos Torres. Las Dos Torres, pues me gusta mucho. También me sorprendió lo de que Boromir muriera en el primer capítulo de Las Dos Torres y no en el libro en sí de la Comunidad del Anillo. Eso me sorprendió cuando lo leí. Pero Las Dos Torres como tal es un libro que me gusta más que el de la Comunidad del Anillo. Está muy guay, me gusta muchísimo cómo manejan
lo de que dividan el libro en dos partes, porque lo que pasa con la Comunidad del Anillo es que casi parece que la primera parte del libro ha sido escrito por Bilbo y la otra por Frodo, no sé. Es como... En principio es como muy tranquilo, no sé qué, hasta que llegan a Rivendell y luego pasa esto, pero como en las dos torres se dividen Aragorn, Legolas y Gimli por un lado y Frodo y Sam por otro, bueno, vale, también están Merry y todo eso, pero lo que pasa es que en las dos torres está muy guay eso, lo de que primero leas una parte de la historia y luego la otra, o sea, no están intercaladas como en la peli, pero lo que me gusta de eso es que es como que te olvidas casi de los otros personajes hasta que te toca leer de ellos y cuando vuelves a ver lo que está pasando desde su perspectiva está muy guay. O sea, por ejemplo, lo de eh, que esté ocurriendo lo de Emin Muil, digamos, y tú ya hayas leído todo lo que ha pasado con la batalla del abismo de Helm y tal, y te preguntas, joder, pero van a pasar por ahí y va a pasar algo. Pero no sé, que está muy guay, ¿vale? Las dos torres, que me gusta mucho el libro. También creo que llegaban incluso en el libro las dos torres a lo de ella, la araña, que está todo guay eso. Pero bueno, que las dos torres están muy guay. Me gusta mucho el libro, me gusta todo lo de Rohan que presentan. También ya se habla bastante más de Gondor, y en general muy guay. Y todo lo que sea que salga Saruman, chévere. Así que las dos torres yo creo que es ese tier. Luego está el libro del Retorno del Rey, que más allá de que no me haya leído los apéndices porque en mi libro no estén, o sea, los he ojeado en la biblioteca, pero no... Que se me ha olvidado, por cierto, mencionar en el anterior vídeo que otra razón por la que el ensanche, tío, que tengo aquí la Rosa Chacel, la biblioteca, tío, está todo guay, aunque creo que eso ya no cuenta como el ensanche, pero me da igual, me da igual, me da igual. Barrios de Alcalá es ya en el pasado, ahora estamos aquí con los libros de Tolkien. El Retorno del Rey está muy guay. Está muy guay. Encima, después de haber leído los otros libros, estaba pensando, joder, va a ser esto distinto a la pelis, ¿cómo va a pasar esto? Y me gusta que el final está mucho más extendido. Te cuentan un montón de cosas y casi no quieres que lea, o sea, que se termine el libro en sí. Está muy guay todo lo que pasa. Que si la batalla del Pelennor, que si Frodo y Sam pasando por Kirizungo, luego por el Valle de Gorgoroth, está todo guay, está todo guay. Me encanta este libro. En resumen, que El Retorno del Rey es una obra maestra, igual que los otros libros de Señor de los Anillos, pero yo casi diría que el libro en sí es mejor que las dos torres. Además de que tengo que incluirle técnicamente los apéndices que vienen con el libro. Y no sé, es que el final es muy épico y es muy bonito. Igual que el de la peli, solo que yo diría que la peli del Señor de los Anillos de Retorno del Rey es la más débil de las tres, pero en cuanto al libro es de lo mejorcito. Está muy guay, me encanta el libro. Bueno, pues siguiente. El siguiente es el Silmarillion. El Silmarillion es el libro este que recopila un montón de la primera edad, incluso de lo que pasa antes de la primera edad, con lo del, ¿cómo se llamaba? Balacuenta o algo así se llamaba. Era algo así, pero básicamente la creación del mundo de Tolkien, digamos, de la Tierra Media. Y el Silmarillion, pues eso te cuenta, mientras que el Señor de los Anillos, todas estas obras se avientan en la tercera edad, al final de la misma, mejor dicho, sobre todo esto, obviamente. Pero el Silmarillion te cuenta un poco de la segunda edad al final y de la tercera edad y los anillos de poder, que se llama esa sección, pero sobre todo es el Silmarillion, la guerra de las joyas. Igual que esto es la guerra del anillo único de Sauron, es la guerra de las joyas, que viene siendo los Silmarils, y está muy guay, me encanta este libro. O sea, venir del Señor de los Anillos y que te cuenten. Lo que pasa con el Silmarillion es que es un poco como que te cuentan todo demasiado por encima, ¿vale? Pero que está todo guay. O sea, todas las historias que te cuentan están muy bien. Me gusta que te las cuenten de continuo, a pesar de que haya saltos de tiempo. O sea, te hace que te enteres de muchísimas cosas. Y ya, si quieres indagar en esas historias de cómo fueron evolucionando y digamos, o cómo esa historia en concreto, pues te puedes leer estos tres libros que voy a hablar ahora justo después. Pero bueno, que el Silmarillion, a pesar de que cuesta un poco leerlo y que la gente suele decir me encanta el Silmarillion, está todo guay. Todas las historias que se cuentan ahí sobre las caídas de grandes reinos como Nargothrond, Doriath, Gondolin, incluso también de los pueblos de los hombres, los hijos de Feanor y demás, está todo guay. A ver, que todo esto que estoy diciendo en Silmarillion, pues obviamente también está, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, o sea, más allá de todas las facciones que hay y grandes acontecimientos que se cuentan en esos libros, pero yo diría que el Silmarillion está en A tier, pero no lo pondría mejor que La Comunidad del Anillo. Pero es muy buen libro y me encanta el Silmarillion. Vale, ahora vamos a ir con Beren y Lúthien. Es el último libro, casi, porque técnicamente me estoy leyendo este, pero es el último que me he terminado, digamos, gracias Dani por el regalo, pero Beren y Lúthien está muy guay. Yo diría que es el peor de estos tres libros, ¿vale? De esta trilogía de grandes obras de la primera edad. Es una historia de amor entre Beren y Lúthien.
es muy bonita, pero el libro en sí no me gusta tanto cómo está manejado por el hecho de que te cuentan muchísimo. Algo parecido pasa con la caída de Gondor, y esto de que te cuentan muchísimas versiones anteriores y no sé qué, aunque eso también está guay, por lo de que te cuentan lo de Tebildo. Es que me encanta eso de que la historia, o sea, cambia completamente de gatos gigantes, what the fuck, y luego en la otra versión, o sea, en la versión final del libro no tiene nada que ver, que es la que se ve, digamos, en el Silmarillion. O sea, que se lee, mejor dicho. Pero que la historia de Beren y Lúthien es muy bonita, me gusta todo lo que pasa, pero que tengan que obtener un Silmaril que parece una, digamos, una misión suicida y que lo consigan quitar de la corona de Melkor, está todo guay. Y además me gusta todas las implicaciones que tiene esto respecto a la historia de Aragorn en El Señor de los Anillos, como lo mencionan ahí, que está todo guay. Es literalmente una leyenda, la historia de Beren y Lúthien. Y está muy guay. Por ejemplo, al principio ambos eran elfos, luego lo cambiaron a que sea un romance entre un hombre y un elfo, y también por eso tiene mucha más importancia, pero bueno, Beren y Lúthien yo lo pondría en B por encima del Hobbit, pero bueno, en verdad no lo voy a poner por debajo, pero que está muy bien. Me gusta mucho Beren y Lúthien. Está todo guay. Luego están Los Hijos de Húrin y esta historia es la que más me gusta de las tres y la voy a poner en A tier mejor que el Silmarillion. Casi lo pongo por encima de la Comunidad del Anillo, pero no, es que lo que pasa con con el Señor de los Anillos es que, como encima son tres libros, es que se ayudan entre sí. O sea, el hecho de que tú leas esto y que luego se continúe aquí, o que tú leas esto y hayas leído ya el resto, es como que se fortalecen entre ellas. Mientras que estas historias, pues bueno, o sea, vale. Beren y Lúthien pasa esto. Y luego, oh, Doriath, el sitio en el que estuvieron, en los hijos de Húrin, eso cae, no sé qué, pero no tiene casi están más conectadas esta y la caída de Númenor, o sea, caída de Númenor, que digo, de Gondolin, que Beren y Lúthien, pero bueno, que no son libros continuos, digamos, al igual que el Hobbit pasan por lo menos 60 años antes de que empiece el Señor de los Anillos, y vale, Bilbo Bolsón sale también, pero más que nada sale Gandalf, de los que ocurren en el, o sea, de los que participan en la misión para recobrar Erebor, recuperar. Pero bueno, que lo dicho, que me he puesto a hablar de esto. Los hijos de Húrin es un libraco. Me encanta la historia de Turin Turambar. Está muy guay. Todo esto del dragón Glaurung. La historia de cómo después de la batalla, esta que se llamaba de las lágrimas innumerables, cómo él tuvo que, o sea, fue llevado a. ¿Dónde era? Doriath, ¿no? O Nargothrond, no, creo que era Doriath. No, no, sí creo que era Doriath, sí, porque Nargothrond es la caverna. Doriath y cómo se volvió una leyenda, pero también su vida es súper trágica, cómo se fue muriendo gente, no sé qué, y el giro que tiene al final el libro está todo guay. Y además no te cuentan un montón de versiones del mismo libro. Los hijos de Húrin es un libro de 2007 que es una historia todo bien compilada. Es como, digo, o sea, si yo le recomendase a alguien leer El Señor de los Anillos, antes de que incluso lea el Silmarillion, no diría que se leyese El Hobbit, los tres de los anillos y luego los hijos de Húrin, porque son los libros que yo considero más historias compactas y ya, porque el Silmarillion es casi más una biblia, es como una compilación muy grande, y luego estos dos también te cuentan una historia como en los hijos de Húrin, pero tiene versiones anteriores y no sé qué cosas, y a ese paso casi mejor te las primero el Silmarillion. Bueno, ahora viene la caída de Gondolin y yo diría que la caída de Gondolin es mejor que el Hobbit, pero se queda en B tier. La caída de Gondolin es una historia que me gusta muchísimo. Es la caída del último gran reino de los elfos en la primera edad. Te cuenta la historia de Tuor, que está relacionado con Húrin, o sea, con Túrin, que es el protagonista de los hijos de Húrin, porque básicamente Húrin tiene un hermano que se llama Hugor, y el hijo de Hugor es Tuor, que es el de este, y el hijo de Húrin es Túrin, que es de aquí. Pero más allá de que se supone que se encontraron una vez y que le vieron a Turing por ahí todo alocado después de la caída de Doriath, no se conectan las historias. Encima este muere, ¿vale? Spoiler. Pero digamos que Tuor escapa, ¿vale? De la caída de Gondolin, porque está todo guay. O sea, me encanta como eh, es una historia que te cuenta cómo Tuor era una persona ahí solitaria, no sé qué, que iba digamos, al mar y cómo se encuentra con Ulmo, que es el Valar, digamos, el dios de las aguas, y le cuenta no sé qué misión que tiene que cumplir y cómo llega Gondolin con un elfo no sé qué. Lo leí hace ya bastante, ¿vale? Pero que está todo guay la caída de Gondolin. O sea, cómo llegan eventualmente, forma ahí su vida, pero luego acontece la tragedia y entonces Morgoth descubre dónde está Gondolin porque era, digamos, la ciudad escondida y por eso había durado tanto. Y al final es tomada y se tienen que escapar y eso también lleva al final de la primera edad con lo de su hijo Erendil y bla, 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 bla. Que está muy guay, me encanta este libro también. Bueno, ahora vienen los cuentos inconclusos. Lo que pasa con los cuentos inconclusos es que no me he leído el libro, ¿vale? O sea, obviamente voy a hablar de él, pero no me lo he terminado. Lo que pasa es que yo no tengo el libro, ¿vale? Yo no tengo... O sea, tengo estos tres libros. Este lo he comprado el último.
Este lo he leído en la biblioteca y no lo tengo. Este lo he leído en la biblioteca y no lo tengo. Este sí lo tengo. Pero este... O sea, no, al revés, al revés. Tengo el Hobbit, los del Señor de los Anillos, el Silmarillion y Beren y Lúthien. Lo que pasa es que... Beren y Lúthien... O sea, no. Los hijos de Húrin y la caída de Gondolin los cogí en la biblioteca y los leí ahí. Y el Hobbit me lo prestó Miguel y ahora sí que lo tengo, pero originalmente me lo prestó y no lo tenía. Estos sí que los tenía y me los he leído, igual que el Silmarillion. Y Beren y Lúthien pues me lo ha regalado Dani. Entonces pues ya está. Pero lo que pasa con los cuentos inconclusos es que es de la biblioteca, ¿vale? O sea, lo voy a tener que devolver y lo tengo aquí al lado y lo he estado leyendo y está muy guay. Pero lo que pasa es que no estoy leyendo el libro en sí de los cuentos inconclusos de la Tierra, de Númenor y la Tierra Media, que se llama, que es básicamente como una especie de Silmarillion, pero que cuenta más, pues eso, relatos más concretos de distintas épocas. Por eso mismo se dividió aquí en España aparentemente en varios libros más pequeños. Se divide en tres. Está el primero que habla de cosas más enfocadas en la primera edad, que por eso mismo no me lo he cogido de la biblioteca, porque cuenta cosas de la caída de Gondor, los hijos de Húrin, que ya me he leído. Y también el segundo libro habla sobre la segunda edad, que es algo que he leído en La caída de Númenor, que ahí encima ahora os hablo sobre ese libro que también me ha encantado muchísimo, pero que como tal joder, ¿cómo decirlo? O sea, no necesito entonces leérmelos. Habrá algunas partes de ese segundo libro que estén guays, pero no tengo necesariamente que leerlo. Pero entonces, ¿cuál me estoy leyendo de los cuentos inconclusos? El tercer libro, el que se llama Cuentos inconclusos 3 y 4, que habla sobre todo sobre la tercera edad y otras cosas extras sobre los Istari y eso. E incluso a pesar de que me estoy leyendo esa tercera parte, aún no me lo he terminado. Me he leído la primera parte que habla sobre el desastre de los Campos Gladios, también me he leído lo de Cirion y Eorl, también me he leído lo de la búsqueda de Erebor, de cómo Gandalf planeó esa misión del Hobbit. Y también me estoy leyendo ahora lo de los caminos que tomaron los Nazgûl al principio de la Comunidad del Anillo, pero que ahí no te cuentan, obviamente. Eh, y sé que aún me queda el libro, llevaré la mitad o así, pero que está todo guay, o sea, me está gustando mucho lo que me están contando y casi solo por eso probablemente me coja eventualmente también los dos primeros que también están ahí en la carrera Cisneros y los lea, pero de momento me está gustando bastante. Tampoco puedo decir mucho, pero que está guay. Es literalmente el lore, o sea, es leerte historias. O sea, ya no es que si toda la primera edad, que si no sé qué, no. Estos historias así sueltas de la tercera edad que están muy guays. Y te cuentan cosas que no sabía. Entonces, pues eso también está guay, porque lo malo de leer estos tres libros una vez que tienes el Silmarillion es que ya te las sabes. Joder, cacho susto, tío. Casi me peta el corazón. Bueno, cuentos inconclusos, entonces lo voy a poner en... Con lo que llevo leído de momento, yo diría que lo voy a poner en B tier. Mejor que Beren y Lúthien, diría, pero tipo, tampoco es tan malo, ¿eh? Probablemente para cuando me lo termine entero, casi hasta lo pondría arriba del todo de B, pero de momento lo voy a dejar aquí. Es lo que creo que es más justo. Bueno, ahora La caída de Númenor es un libro que me ha encantado muchísimo. Y eso que tengo la edición de bolsillo así pequeña, regalada por Adrián, gracias. Pero que es el que me leí antes de Beren y Lúthien, hace nada, pero que La caída de Númenor está muy guay. Es literalmente un resumen completo que te cuenta todo, ya no solo de la caída de Númenor, ¿vale? Que es como lo más importante que de la segunda edad, sino toda la segunda edad en general. Eso y además un poco de información de la tercera edad del principio. Está muy guay La caída de Númenor. Es además el libro más reciente, creo que ha salido de Tolkien así en formato de novela, hace 4 años. Está todo guay La caída de Númenor. Y que me gusta muchísimo, así que lo voy a poner probablemente pues aquí en la A. Me sentiría mal de ponerlo por encima de la Comunidad del Anillo, así que yo creo que lo voy a poner encima de los hijos de Húrin, pero casi son intercambiables estos dos, o sea que yo lo voy a dejar a Huepa. Lo voy a dejar así, pero igualmente está muy, pero que muy bien el libro. Me encanta absolutamente todas las historias que te cuentan sobre lo de Erendis y el tío este de Númenor, que si la forja de los anillos de poder y todo eso. Está muy guay, me encanta. Me ha encantado La caída de Númenor. Además es algo que yo no sabía mucho porque solo te contaban una pequeña parte en el Silmarillion, que además me leí hace ya un tiempo. Así que pues bueno, muy guay. Bueno, pues técnicamente ahí podría terminar la tier list, porque todos estos libros que hay aquí me parece que son de la colección de la historia de la Tierra Media, que no me he leído ninguno. Además es que son como 12 libros. Bueno, a ver, este no, vale, este no. Vamos a ponerlo en D-tier porque es no sé qué historia de tan bombadil, de no sé qué, historia súper pequeñita, poema, no sé qué, me da igual, D-tier, ¿vale? No me lo he leído y no lo voy a leer. Y luego, por ejemplo, pues aquí está
El libro de los cuentos perdidos, cuentos inconclusos, cuentos perdidos, tío, más confuso eso, que es uno y 2 y luego ya el resto de libros, que saber cómo se ordenan. Bueno, aquí este tiene un 9, así que técnicamente lo he puesto bien porque 10, 11, 12, efectivamente. Técnicamente hay un decimotercero, que es el de la naturaleza de la Tierra Media, que se hizo en 2021, que no lo hizo Christopher Tolkien, pero o sea, que no lo editó él, pero me refiero, creo que técnicamente se puede contar como el decimotercer, pero que no, que no. Que ese tampoco lo he leído. Y bueno, los libros de la historia de la Tierra Media, pues esto ya sí que es. O sea, si estos libros ya alguno he mencionado que si demasiado de la historia, de cómo se escribió, no sé qué, cosas así, esto es literalmente la historia de la Tierra Media. Te meten un montón de cosas, de información, encima son tochísimos y son muchos libros. Pero bueno, ya que están en la tier list, y eso que, joder, llevo ya 20 minutos hablando. Los voy a añadir, ¿vale? Como acabo de meter de Tom Bombadil. Libro de los cuentos perdidos. Está todo guapa la portada. C-tier. El segundo, mejor que el primero. Huepa. Ahí. El regreso de la sombra. Esto es como Sauron, no sé qué. Arriba del todo. La traición de Isengard. Saruman, Isengard, genial. C-tier. La guerra del anillo. Un nombre un poco mierda, eso es lo que yo con ese anillo. Este que pone. The Lace of Beleriand. Ahí ese es Morgoth, ahí cuando luchó contra Fingolfin. Bueno, pues por aquí mismo, el anillo de Morgoth, que esto es una metáfora con lo de que el anillo único de Sauron concentra en un solo objeto todo su poder y se vuelve más poderoso, mientras que Morgoth lo que hizo fue dispersar todo su poder por toda la Tierra Media, así que literalmente el mundo es su anillo, digamos. Bueno, está guay la metáfora. La gente de la Tierra Media, muy aburrido. Sauron derrotado, muy aburrido. El mundo de la Tierra Media, no sé qué, The Shaping of Middle Earth, pues aquí mismo. Ya veis que todos los estoy poniendo en la C tier porque no quiero que se afecte a mi tier list como tal, bien de S, A y B. El camino perdido, no sé qué, no sabía ni que esto existía. Y la guerra de las joyas, pues es un poco como lo de la guerra del anillo, pero que mejor, supongo. Muy guay, me ha encantado esta tier list, chicos. Si tenéis una opinión distinta, aunque me parece que a lo mucho Adrián puede decir algo en esta tier list que yo sepa, así de libros de Tolkien. Pero bueno, que si queréis dar vuestra opinión sobre estos libros del Señor de los Anillos y demás de Tolkien, ya sabéis dónde hacerlo, aquí en la cajita de los comentarios. Y gracias por verlo hasta el final, escuchar mi opinión sobre este tema que me gusta mucho, ¿vale? Me encantan estos libros y me encanta Tolkien. Así que nos veremos en la siguiente tier list. Chao.